¿Qué estamos viviendo en este momento en Venezuela? Estamos viviendo una situación de enorme riesgo en materia de gobernabilidad. Inclusive países que parecían no tener ningún riesgo en materia de gobernabilidad, estamos viendo lo que sucede ahora, como es el caso de Brasil en este momento, donde no había aparentemente nada a la vista y de la noche a la mañana las situaciones se han complicado muchísimo. Venezuela tiene muchas más razones que Brasil en este momento para estar en una crisis de gobernabilidad. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, toda la situación económica que vive actualmente el país, de la cual pues todos de alguna manera sufrimos sus consecuencias, temas de aumentos de precios, temas de desabastecimiento, que son, bueno, están a la vista de todo el mundo. Pero además esto en medio de un país tremendamente polarizado, donde podemos hablar un 1% más, un 1% menos, de que tenemos un país dividido en dos. Y un país al borde de una confrontación política o ya en una confrontación política que esperamos que se mantenga como una confrontación política y no como otra cosa. Esa es la realidad que evaluamos. Un país con las características de Venezuela tiene especial urgencia en construir gobernabilidad y justamente nosotros cuando enfocamos el diplomado este año lo enfocamos justamente hacia la realidad que estamos viviendo en este momento. Y cuando tú hablas de construir gobernabilidad y sobre todo gobernabilidad democrática, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay que construir consenso entre quienes gobiernan y entre quienes son gobernados. Eso es fundamental. Si tú no puedes construir esos consensos, tú estás en una situación tremendamente compleja donde el país en cualquier instante puede reventar en protestas masivas, como es el caso de Brasil, de la noche a la mañana por las situaciones más insignificantes. O sea, tú tienes, por ejemplo... ya fue un aumento del pasaje, creo que el detonante y lo que vino después. Exactamente. Tú ves, por ejemplo, lo que sucedió, no quiero que esto se malinterprete, porque hay mucha gente que toma muchas veces estas expresiones para tratar de convertirlas en otra cosa, pero tú ves, por ejemplo, cómo sucedieron las primaveras árabes, cuál fue el inicio de ellas. Las primaveras árabes comienzan con un vendedor de fruta al cual la policía le confisca su mercancía en Túnez. Y el señor en un acto de protesta termina inmolándose y eso básicamente incendia todo el país y terminó con la caída de un gobierno en un periodo no mayor a 3 semanas. Esto lo reiteramos, no es una situación que se ha presentado en Venezuela ni queremos que se genere. Ni queremos que se genere, pero lo que quiero decir es cómo cuando la gobernabilidad está en una situación tan precaria, cualquier situación puede detonar en una realidad de este tipo. Entonces allí lo que es fundamental es construir la gobernabilidad desde el municipio hasta el gobierno nacional. Y eso implica básicamente que gobernadores que han sido reelectos y que hoy están en el poder tienen que construir un espacio de viabilidad política donde ellos se permitan hablar con quienes piensan como ellos, pero también con quienes piensan de manera opuesta a ellos. Y los alcaldes que van a ser elegidos en el mes de diciembre tienen que construir ese espacio de gobernabilidad, inclusive desde mucho antes de ser alcalde, desde el momento de sus campañas. Y el gobierno nacional, pues ni hablar, o sea, tienen la principal responsabilidad en construir su propia gobernabilidad y su propia viabilidad política, porque si no lo hacen, el camino que queda es el camino de la represión. Y el problema aquí al final del día es que el camino de la represión nunca termina por darle buenos resultados a los gobiernos. Tú ves básicamente cómo Brasil en un principio trató de atender estas protestas con represión, ha tenido que desmontarlas y ha tenido que empezar a ceder en ciertas decisiones para tratar de tomar control sobre la situación. Entonces yo creo que allí es fundamental que el gobierno en sus 3 niveles trate de tomar conciencia de cuál es la realidad que estamos viviendo y trate de construir esta gobernabilidad hoy en día más necesaria que nunca. Ahora,